Hola, ¿qué tal? Hoy me acompaña un gran profesional en el tema de seguridad industrial, específicamente en la protección contra incendios. Es Salvador Gallo. Gracias, Salvador, por atender la invitación, estar con nosotros. Y quiero empezar primero para decir cómo es esto de que cuando uno está pequeño le dice el papá a la mamá siempre la adulta, ¿y qué quieres ser cuando seas grande? A mí cuando me preguntaban, yo le decía, yo quería ser policía y después quería ser ladrón profesional. Entonces mi mamá se ponía chiva. ¿Y vos qué querías hacer cuando estabas pequeño y cuando te preguntaban qué quieres ser cuando seas Bueno, grande? lo que menos pensé era ser bombero. Y tiene que ver un poco con la relación que uno tiene en el medio, ¿no? Con uno, a través de los reflejos y de las cosas que ve, pues tal vez aspira. Pero yo nací prácticamente en el Sauce, en 1958, cuando con costo había luz eléctrica en la ciudad y no tenía ni idea de que existiera la televisión. Y hasta ahora, en 2020, todavía en el Sauce no hay un cuerpo de bomberos. Entonces, ¿dónde podía yo tener la imagen, la visión, el conocimiento de que los bomberos existían? En ninguna parte. Entonces, como no sabía que existían, tampoco yo tenía esa pretensión de ser bombero, porque ni siquiera sabía que existían. Mi abuela y mi madre eran profesoras de educación primaria y en la casa se almacenaban a veces en grandes volúmenes de libros porque también llegaban las donaciones en aquellos entonces de la Alianza para el Progreso y los libros de texto que se usaban en las escuelas públicas venían de esa organización de la AID, de la ayuda de la Alianza para el Progreso, y habían dos textos de libros que se usaban para ese entonces. Uno era Y fueron amigos, se llamaba el libro para primer grado, que era la historia de una perrita que se llamaba Lanitas y de un gatito que se llamaba Gitano. Entonces se conoce como que el perro y el gato son irreconciliables, que no tienen ninguna empatía. Y el libro trata de cómo esas dos personas, esos dos animalitos que son irreconciliables, lograban relacionarse y terminaron pues siendo amigos. Y el libro se llama así precisamente Y fueron amigos. Entonces, un libro muy interesante que fue mi libro de lectura con el que aprendí a leer. El libro de lectura con el que aprendí a leer. Entonces miraba a mi abuela y a mi madre trabajando en los materiales para la clase. Mi abuela era muy genial en hacer cosas de manualidades. Y entonces ese espíritu del trabajo de ella era lo que a mí me inquietaba y entonces soñaba con llegar a ser profesor. De tal manera que cuando me bachilleré, mi primer forma de ir de estudiar en la UNAM fue me matriculé en la Escuela de Ciencias de la Educación y tenía pues la esperanza de lograrme graduar en Ciencias Sociales y buscar una mención de especialidad en Historia para ser catedrático en el futuro, decía yo, cuando me graduara pues de profesor o catedrático universitario en Historia. Bárbaro, Esa era cambio, ¿verdad? De todo esa esto. era mi intención. Tu aspiración ahí. Mi aspiración. La revolución me encontró finalizando el tercer año de la carrera y por razones económicas y otras necesidades pues me vi obligado a buscar trabajo y se me facilitó las circunstancias porque en ese entonces el director político del Ministerio del Interior era un comandante guerrillero muy conocido, Marcos Somarriba García, que por las casualidades de la vida era mi primo. Marcos Somarriba es hijo de la hermana mayor de mi madre, mi tía Gudelia García, que no es Gallo porque mi abuelo, cuando conocí a mi abuela, tenía ya una hija que era Gudelia, por eso ellos no cargan el apellido Gallo. Pero igual es hija de mi abuela, hermana por parte de madre de mi madre. Y entonces Marcos Somarriba era hijo de Gudelia y era el director político del Ministerio del Interior. Mi madre me consiguió una entrevista con Marcos y Marcos me dijo que me iba a ir a trabajar a
al Sistema Nacional contra Incendios, en la parte de la sección política, que siempre en esa sección tenía un componente de historia. Y dije yo, bueno, voy a mi charco, pues. Pero las cosas no se me facilitaron en el Sistema Nacional contra Incendios y me forzaron más bien a que me hiciera inspector de prevención de incendios. Y inicio una carrera como inspector de prevención de incendios en 1980. Pero fue eso aquí en Managua. Aquí en Managua. Aquí en Managua. Aquí en Managua, ya. Entonces, todavía para 1982, casi comienzos del 83, tuve la intención de irme de los bomberos a buscar otra forma de empleo porque no estaba convencido y decía, esto no es para mí, yo no nací para ser bombero, yo nací para ser historiador, porque además continué estudiando y prácticamente culminé la carrera de Ciencias de la Educación y tenía que buscarme entonces un perfil profesional basado en lo que había estudiado, porque nada tenía que ver con bomberos. Okay. Entonces aquí estamos viendo dos etapas de Salvador, la que quiere ser docente, historiador, y en paralelo la parte que económicamente tenías que salir adelante y te involucraste con los bomberos. Exacto. Desarrollaste estas dos áreas, pero hay más cosas de Salvador Gallo. Bueno, ya dentro de los bomberos decidí estudiar también por posibilidades que se presentaron del Ministerio del Interior con la Escuela de Derecho de León. Y estudiamos también Derecho, pues. Derecho. Sacamos la carrera de Derecho. Y te cuento, pues, lo que más me gustó de la carrera de Derecho es Historia del Derecho. Había un gran manual de un profesor cubano que se llama Fernández Bulte. Y entonces, que ahora creo que la gente que estudia Derecho no ve Derecho romano, pues. Pero es la base del Derecho. Del Derecho hoy en día. De hoy en día, pues, el derecho español se basa en el derecho romano, el derecho nicaragüense se basa en el derecho español, que viene de las 7 partidas también, ¿verdad? Era un librote donde se escribían los primeros andamientos legales que debía cumplir la sociedad. Y entonces, pues, me apasionó el derecho por la vía de la historia también, del Estado y el derecho, y el derecho romano. Entonces, bueno, por eso me metí a estudiar derecho también, pues, porque aquí nunca, hasta ese entonces, o creo que todavía ni hay una maestría en historia. Creo que no existe, pues. Bueno, yo no lo he oído. O no me doy cuenta, pues. Sí, puede ser no que haya, pues, pero entonces andaba buscando siempre cosas afines. No obstante, pues, después de que hice mi primer curso de un año en la escuela Mártires de la Calle Patria en Cuba, que se llama precisamente Mártires de la Calle Patria porque estudiantes de esa escuela, en un almacén que estaba situado en la Habana Vieja, que se llama, que estaba en la calle Mártires en la calle Patria, entonces en ese incendio de ese almacén mueren 2 bomberos, uno creo que era de Matanza y el otro de Santa Clara, y por esas circunstancias deciden ponerle a la Escuela de Bomberos de Cuba Mártires de la Calle Patria. Entonces en la Escuela Mártires de la Calle Patria hice mi primer curso especializado en tema de protección contra incendios, un año de estudio, y pues ahí me sentí un poco como de vergüenza después de la inversión que habían hecho en mi formación profesional como bombero, abandonar esa carrera, línea de pues, carrera, esa sí. línea. Entonces, pues, me vi en cierta medida forzado, ¿no? Y me fui metiendo, pues, a la idea de bombero, y lo que pensé que iba a hacer por unos días, por unos meses, mientras resolvía cómo encontrar otro trabajo que estuviera más asociado a mi perfil educacional, que pensé que iba a ser días, pues duraron 40 años casi. Entonces, ahí te formaste ahí profesionalmente, sí, entonces. y bueno, es tan así que la formación que más he tenido en mi vida es de bombero, que cuando alguien me pregunta cuál es mi profesión, cuando tengo que hacer un préstamo, cuando cualquier cosa que te piden esos requisitos, profesión, yo digo bombero, pues, y digo yo, ¿cuál es tu profesión? Lo que te da de comer, ¿verdad? Esa es. Esa es. Entonces, lo que me ha dado de comer 40 años ha sido ser bombero, entonces soy bombero. Y aparto entonces las otras 2 especialidades que tengo, pues, que a pesar que pareciera que tuvieran un poco más de peso, porque cuando yo he visto la cara de duda de las personas que llenan esos requisitos cuando me preguntan profesión, yo le digo bombero.
como me quedan viendo, ¿verdad? De una manera rara, como que dice, eso no es profesión, eso es vagancia, eso es cualquier cosa, ¿no? No. Entonces, no, pues, fíjate, hay una percepción en la sociedad. Perspectiva. Sí. El bombero tiene un aprecio socialmente porque lo ven vinculado al tema del rescate, la vida, de que se sacrifica y todo eso. Desde esa perspectiva se mira apreciado por la sociedad, pero no se ve tan apreciado desde el punto de vista económico. Piensa que el bombero no gana nada, que vive en la miseria, entonces ¿para qué te vas a meter a eso? O sea, si te metes a eso porque no tenés cabeza para hacer otra cosa. ¿Ves? Y sos un riesgo hacerte un préstamo. Y sí. No, y es al porque contrario. te puedes morir en una explosión, una cosa, y entonces ahí se terminó la deuda, el compromiso. Sí, exacto. Entonces es medio complicado, pues, ¿verdad? Es medio terrible. Entonces, por ahí ahora, en mi etapa de jubilado, tengo 9 meses de haberme jubilado de la institución, ya por razones de edad, pues tengo 62 años de edad, recién cumplido. Y bueno, tenía un momento que irse. Me causó cierta nostalgia, ¿qué voy a hacer ahora? Pues ver mi uniforme colgado en una percha, pues, cuando lo anduve usando por 40 años. Pues, mi primera acción al levantarme era ponerme mi uniforme, ¿no? De trabajo, porque usamos uniforme, ¿no? Para trabajar. Y entonces me quedé viendo con cierta nostalgia mi uniforme colgado en una percha. ¿Qué hago con él ahora? Lo regalo, lo boto, lo guardo. Decidí guardarlo, pues. Entonces lo guardo. El comandante Jaime Delgado de la Asociación Civil me ha pedido en algunos momentos que colabore con ellos, con la asociación. No soy miembro permanente de esa asociación voluntaria, pero en algunos momentos él me pide alguna colaboración o interactuamos en materia técnica, y entonces él muy amablemente pues decidió regalarme esta gorra que ando puesto el día de hoy como bombero voluntario. Pues entonces en alguna medida me siento siempre vinculado al asunto. De manera profesional me salen algunas oportunidades de dar algún servicio en materia de evaluación de sistemas de protección contra incendios, dado que yo formé parte de los comités técnicos que trabajaron las únicas normas que existen hasta ahora en materia de protección contra incendios del país. Sí, la GENETON, ¿verdad? La GENETON sí, vinculada a incendios, y también he trabajado en la GENETON relacionadas con el sector de hidrocarburos, y trabajé también en las normas de higiene y seguridad del trabajo del Ministerio del Trabajo, de todo el compendio de higiene y seguridad del trabajo que hay ahí, pues aprovechando que fui en esa temporada que se trabajaron esas normas, el enlace de los bomberos con el Consejo Nacional de Higiene y Seguridad. Entonces te volviste una referencia con esto, sí, ¿verdad? Entonces tengo en mi haber, por decirse, pues, los créditos que están vinculados a toda la documentación técnica en materia normativa que hay en el país. Ah, excelente, entonces, excelente. Eso me da la potestad o el privilegio, por así decir, de ser atractivo, ¿no? En alguna medida para hacer alguna evaluación en el ámbito de lo que más se debe hacer, pues, protección contra incendios. A mí como soy bombero, creen que también sé primeros auxilios y todo ese tipo de cosas, pues que es un trabajo que los bomberos también hacen, pero yo te cuento que nunca he hecho un curso sobre primeros auxilios, y digo que no me gusta. No digo que no sea bueno, que no, a mí no me gusta. A veces me he calificado como bombero ortodoxo, digo, bombero es apagar fuego. La vieja escuela. La vieja escuela, no andar poniendo curitas, ni esto, ni hacer RCP, no. Estar combatiendo el fuego. Combatiendo el fuego. Oh. Sacar a la víctima y que los asistentes de primer auxilio le den asistencia. Lo mío es sacárselo y dárselo a ellos, para que se hagan cargo de él, pero no hacer ninguna práctica, ninguna acción ofensiva en materia de asistencia prehospitalaria, porque no sé nada. Y sinceramente no estoy menospreciándolo, es una aclaración, no digo que no sirva, es importante, pero ¿no? En lo particular no me he sentido atraído por esa especialidad, y decidí, tal vez erróneamente, no meterme a estudiar nada que tenga que ver con eso. Y quedarte con lo de contra incendios. Quedarme con eso, porque me he dado cuenta también que el volumen de información que hay alrededor de protección contra incendios es tan inmensa que se me diluyo tratando de aprender otras cosas. Voy a dejar sin seguir aprendiendo lo que no he logrado todavía en 40 años aprender en materia de protección contra incendios. Entonces digo yo, me voy a andar de loco estudiando por aquí, estudiando otra cosa, voy a seguir. Y hay suficiente material, a nivel internacional hay suficiente material. Hoy por hoy
considero que tengo en mi casa por un trabajo que he venido cosechando de años y de inversión de mi pecunio, ¿verdad? Y también de apoyo de algunos amigos que ven mi esfuerzo de construir una biblioteca técnica en materia de protección contra incendios envidiable. Me atrevo a decir que la información técnica en materia de protección contra incendios que tengo es la mayor volumen y cantidad que hay en Nicaragua. Bárbaro. Tengo y le he puesto costos, también me he puesto a levantar, por inventariar cuánto y creo que puedan dar aproximadamente entre unos 5 y 7 mil dólares. Uy, bastante. Ese es bastante material. Del material que tengo ahí. Qué Sin menoscabo de decir que tengo pues documentos originales de los primeros textos de protección contra incendios del país. Pues. Tengo un ejemplar del Bomberotecnia, tengo un ejemplar del primer código eléctrico de Nicaragua, el RIEN, el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua del 74. Tengo el primer código que se hizo de protección contra incendios de 1969. Y entonces me hago una retrospección de lo que hay en materia de protección contra incendios y evalúo cuánto hemos avanzado en los últimos 50 años, 60 años en materia de protección contra incendios. Por ejemplo, el tema de los rociadores automáticos. Antes se exigía nada más para sótanos de 3.500 pies cuadrados de superficie y que esos sótanos se utilizaran como almacenes. Era la única exigencia que había en el país para instalar rociadores automáticos. Igual, para poner tuberías verticales y mangueras, edificios de hasta 15 metros de altura, se exigían poner tuberías verticales. En otro tipo de construcción o instalación no se permitía poner tuberías verticales. Y en esto que ahorita que mencionaste almacenes en Salvador, estábamos viendo lo que pasó en Beirut, en el Líbano, sobre la explosión en el puerto de material de nitrato de amonio. Sí. Entonces la pregunta viene, en Nicaragua hemos tenido dimensiones de eso, porque es la primera explosión no nuclear que tiene un efecto casi en víctimas y en construcción catastrófico de viaje. O sea, es otro nivel que estamos viendo en cuestión de desastre. Aquí en Nicaragua, en la historia de Nicaragua, hemos tenido más o menos incendios o impactos de explosiones de esa envergadura, o hemos estado cerca. Cuéntanos en tu experiencia, bueno, ¿qué has averiguado? En mi intención pues, de ser historiador también, ¿verdad? He investigado bastante alrededor de la protección contra incendios en el país y me encontré en un libro de Managua a través de la historia del periodo 1846 a 1946 del historiador de Managua, don Gratus Hasselmeyer. Tomé pues los datos de una dramática crónica sobre el incendio y explosión que yo considero que ha sido tal vez el único y el más devastador y con mayores víctimas en la historia de los incendios y explosiones en Nicaragua. Dice que don Gratus nos cuenta que a las 7:30 de la noche de 1902, de un miércoles del 16 de abril de esa fecha, la ciudad de Managua fue conmovida por una espantosa detonación y todos los vecinos vemos elevarse a gran altura una espesa columna de humo y llama. Era el cuartel de la artillería y la infantería, un hermoso edificio de 2 plantas frente a la estación central del ferrocarril que volaba por los aires impelido por la explosión del depósito de pólvora y dinamita que estaba a bajo nivel y que consistía en 200 quintales de pólvora negra, 50 cajas de dinamita, millares de cajas de parque que estuvieron detonando toda la noche durante el incendio que se propagó. La explosión encontró un punto vulnerable hacia el lago, por lo que la población hacia el sur no tuvo mayor efecto, mayor problema, ¿no? Sin embargo, hubo avería hasta las 8 cuadras distantes del cuartel.
La estación central desapareció como barrida por un ciclón, pereciendo allí el policía Juan Hernández, que estaba de turno y cuyo cadáver fue encontrado dividido en la costa del lago. En unas mediaguas al oeste murió el señor Santiago Guillén y doña Clara Enríquez, ambos de Granada. El comandante del cuartel, coronel Salvador Peralta Lobo, estaba a salvo después de la explosión, pero inspirado en un sentimiento temerario, díjoles a todos: sálvese el que pueda, yo moriré en mi puesto. Y en un acto temerario se metió al cuartel que estaba incendiado, ¿verdad?, a morir ahí. Sabía las consecuencias que le vendrían después, ¿verdad? Como sucedió realmente, ¿no? Murió también el sargento mayor Joaquín Vargas, el teniente Melchor Villarreal, el corneta Francisco Niño y los civiles Jesús María Fonseca y Canuto Ruiz. En el cuartel de artillería estaban 160 soldados, de los cuales se salvaron 12 hombres milagrosamente. O sea, se libretearon, andaban fuera del cuartel, ¿verdad? En un momento, y eso lo salvó. Eso lo salvó. La indisciplina lo salvó. La indisciplina lo salvó, hombre. 34 hombres de caballería, 96 soldados de infantería, 19 de la banda de guerra. Y para mayor desgracia, ese día toda la fuerza estaba ahí reconcentrada en esos cuarteles por las circunstancias de estar en Masaya temporalmente el señor presidente Zelaya. Y se salvaron 12 hombres porque andaban en la calle en esos momentos. Oye, eso fue terrible. Terrible, terrible. Es una referencia grande. Entonces, sí hemos tenido en Nicaragua explosiones. Sí, y de tal manera que el presidente Zelaya mandó a abrir una investigación. Encontraron responsables de esto a 3 altos militares, ¿no? Y la orden fue ejecutarlos. Los hallaron culpables, ¿verdad?, por responsabilidad, y fueron ejecutados fusilados en el mismo sitio donde ocurrió la explosión. Esto para bajar, pues, la presión de la población de tantos familiares. Claro, sí, muertos. Fue terrible eso. Terrible. Estamos hablando de 160 muertos. Sí. Y ahorita en lo de Beirut está 161, llevan el conteo. Se ha desplazado casi 200.000 personas, se les ha pedido que desalojen a 200.000 personas. Hay más de casi 6.000 personas que todavía tienen problemas por la explosión. Entonces, esto fue grande. Y si tenemos la referencia aquí en Nicaragua, la pregunta siguiente sería: ¿y estamos preparados o existe la probabilidad que tengamos un incidente en este tiempo de esa envergadura? Sí, tuvimos, no hace tal vez unos 4 años atrás, frente a la refinería, una explosión de un producto parecido a el nitrato de amonio, en la categoría de material peligroso. Los materiales peligrosos tienen una clasificación de 9 clases, según el Código de Naciones Unidas. La clase 1 es para los explosivos, la clase 2 para los gases, la clase 3 para los líquidos, la clase 4 para los sólidos, la clase 5 para los oxidantes, que en este caso se ubica, pues, el nitrato de amonio, oxidantes inestables, que pueden reaccionar con otros productos. La clase 6 para los venenos, la 7 para los radiactivos, 8 corrosivos y 9 misceláneos. Entonces, la clase del producto que estamos hablando dentro de la clasificación de Naciones Unidas es 6. Se refieren a los productos inestables, a los productos que pueden reaccionar con otros. En esa hay una subclasificación, el 5.1 y el 5.2. El 5.1 es para los oxidantes comunes, ¿verdad?, como el nitrato de amonio, y el 5.2 para los peróxidos orgánicos. Entonces, frente a la refinería, eso en Managua, hace unos 4 años, se escuchó una fuerte explosión en el sector donde estuvo la empresa esta que fabricaba cloro y soda cáustica, la Pengual. Sí. La Pengual, pues, todavía logré conocerla a partir de la división por electricidad de la sal mineral, la dividían, el cloruro de sodio, ¿no? Sal, sacaban el sodio, ¿no?, la sosa cáustica, y el cloro, gas, a partir de la sal mineral, pero aplicándole
energía eléctrica, ¿no? Por eso se llamaba Electroquímica Pengual. Me contaron en ese tiempo que la cantidad de energía que consumía la Pengual era equivalente a la demanda de energía de toda la ciudad de León. Uy, alto. Era alto. Entonces, con la Pengual en aquellos entonces recuerdo que tuvimos algunos escapes de cloro gas, que es un producto altamente venenoso. La nube de cloro es más pesada que el aire, volaba en dirección del viento hacia la ciudad de Ciudad Sandino, por la comunidad de Ciudad Sandino, en aquel entonces no era municipio todavía, y en un momento tuvimos que recurrir a miles de máscaras que se usaban en los cuarteles militares del país para efectos de prever una guerra química por parte de algún conflicto armado, ¿no? Entonces, siempre se conoce también que una de las formas para eliminar al enemigo ahora es usar armamento químico, ¿no? Entonces habían muchas máscaras en los cuarteles del ejército para protección química y tuvimos que usar una gran cantidad de esas máscaras para proteger a un buen sector de la población donde se desplazó pues, la nube de cloro gas. Un incidente que no hubo muertos, hubo personas con problemas respiratorios y cosas, pero no se logró. El cloro gas como tal es altamente venenoso. No tuvimos muertos por ese incidente, gracias a Dios, pero marcó, ¿no?, entre los incidentes con materiales peligrosos que demandó un gran esfuerzo de movilización y de protección a un buen número de ciudadanos de Managua, y específicamente de Ciudad Sandino, de los incidentes que recuerdo, ¿no?, con algún tipo de problema. Pero en ese sitio, en el entorno de lo que fue la Electroquímica Pengual, que también habían otras fábricas que fabricaban veneno para la producción algodonera en aquel entonces, Toxafeno, el PESA, que tenía todavía en Nicaragua ese producto que está en la lista de los 9 productos no biodegradables, ¿no?, que no difíciles, en la lista prohibida del Ministerio del Trabajo como contaminantes orgánicos persistentes. Ya. Entonces ahí estaban almacenados, usted sabe que hasta que vino una colaboración finlandesa que decidió llevarse esos materiales para Finlandia y hacer su degradación final. Ahí estuvieron almacenados todavía como 20 años, 30 años, ¿no? Ahí. Vaya, y eso era peligroso. Es peligroso por la contaminación, más que todo, ahí, el veneno. Que recuerdo que por parte del Ministerio trabajó una amiga de Ometepe, una muchachita chelita esta que se me escapa, que tiene un problema de salud ahora, que a veces nos comunicamos con ella. Un saludo, pues, que nos está viendo también. Que participó en ese operativo, ¿cómo llamarle? En la remoción de eso. En el desalojo de todo eso. Pero todavía no se logró hacer una limpieza total de todos los productos que había. Entonces ahí mismo quedó todavía una bodega, no sé de qué tamaño existía, no hice mayor averiguación, pero se oyó una explosión terrible en Managua, que yo estaba haciendo un curso con otros amigos en la Cámara de Comercio sobre cómo pedir indemnización por derrames de hidrocarburos en el mar, algo que tiene que ver con el tema de materiales peligrosos. Claro. También. Y cuando nos pusieron de aviso, pues, que había sucedido una emergencia así, explosión. Pero ya, bueno, no había muertos, no había víctimas, no pasó a más, solo hubo la detonación, no hubo fuego, no se propagó, no hubo como un interés de abandonar el curso para ir a hacer eso. Pero sí se descubrió que la sustancia que estaba ahí en ese recinto era peróxido de benzoilo, un material clasificado 5.2, peróxido orgánico, que con solo la fricción, ¿ya?, el calentamiento que produce la fricción, puede ser suficiente para que se reactive y produzca una explosión. De alto nivel, ¿no? Entonces, si ese producto en mayores cantidades, que no sabemos, a veces se desconocen dónde se almacenan, dónde se guardan, no hay, creo, todavía un control exhaustivo del manejo y el control de estos productos, que hay que hacer algo, pues, aunque hay leyes también que obligan a eso, la ley 274, que tiene que ver con materiales explosivos y otras sustancias relacionadas, y hay un control aduanero también que sabe el destino y los volúmenes que entran al país, a dónde van a parar, ¿verdad? El tema es quién los controla, ¿no?
sí hay información de los nombres, porque aduana hace ese control. Hace registro y hace todo. registro y el MACFOR también. Pero bueno, no hay ni inspección de aseguramiento de las condiciones. De las condiciones. No sé si hay, pues no estoy diciendo que no lo haya, ¿verdad? Puede haber en el comienzo, pero en el tiempo sí se puede perder. Escapar. Entonces, no había pues un mayor volumen de esa sustancia en ese entonces la explosión fue muy focal, muy ahí, no hubo mayores daños porque se ubicaba en un sector de la ciudad donde no había riesgos colaterales, pues, adyacentes, edificios así, entonces se quedó ahí. Alguien de una manera muy jocosa, muy porque andábamos buscando la fuente, pues, que pudo haber provocado la explosión de esa sustancia, cuál fue la fuente que orinó, por qué se orinó el accidente. Entonces esa persona dijo que ahí se debe haber metido algún intruso que manipuló la sustancia, el material hizo que reaccionara, ¿verdad? Se dio la explosión y el tipo hizo eso, desapareció. Se fue. Se fue. Puede ser. Quedó, lo desmenuzó, pues lo fragmentó. La misma explosión se lo llevó. Sí, se lo llevó, lo desapareció. Esa era la conclusión que hacía un amigo muy... No, y no está lejos, es una posibilidad. Lejos, es una posibilidad. Porque alguna acción humana tuvo que estar ahí presente y si hubo una acción humana, esa persona prácticamente no se encontró. No quedó para nada. Para nada. ¿Cómo se explica, verdad, de que se pudo haber dado esa explosión? Pues tiene su lógica, ¿no? Es interesante todo esto, Salvador. Bueno, yo creo que como vamos con el tiempo, me gustaría hablar realmente del otro tema. En el tema del control de esto, ¿estamos preparados para una emergencia así? Creo que ningún cuerpo bombero, ninguna organización de emergencia de ningún país está preparada para esos niveles de respuesta. Vimos, por lo que nos ha llegado, por la información, que los hospitales se vieron rebasados, de sus capacidades, ¿no? Los cuerpos de bomberos, pues, por el tamaño de los incendios, rebasados también igual. También, pues. Entonces es obvio que para desastres de esas magnitudes los cuerpos de respuesta de emergencia no estamos preparados, ni tampoco se va a lograr prepararse, porque los costos que significan tener un componente ahí acantonado esperando que suceda eso, pues es muy alto y difícilmente en ningún país, creo yo, ningún gobierno, por muy poderoso que sea económicamente, va a poder sostener pues una administración, una organización de un tamaño de respuesta, porque tiene unos costos elevados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Evitar. Entonces la prevención es un elemento clave en esto. Es clave. Entonces, ¿cómo ubicamos nosotros la prevención de este tipo de cosas y de otras en el país? Si me preguntás, yo estuve viendo, ¿hay alguna norma específica que tenga que ver con el tema del manejo del nitrato de amonio? No hay. ¿No? Hay una norma de seguridad que diga norma técnica obligatoria nicaragüense sobre uso, manejo y almacenamiento del nitrato de amonio. No existe. Debe estar ahí metida en alguna otra norma como algo de más, mezclado con productos químicos en forma general, pero no específica. Sin embargo, en la ley 837, ley de bomberos de 2013, y en su reglamento, el decreto 3914, en el funcionamiento de lo que es el aparato de prevención de incendios de la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, se logró poner ahí que los recursos técnicos que debe usar el aparato de prevención de incendios de Nicaragua para el control de muchas cosas están basados en las normas obligatorias nicaragüenses, en las normas y procedimientos administrativos y operativos que tiene la institución, por supuesto que tiene, y en la parte eléctrica, en el Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, el CIEN, y lo que no esté escrito en el Código de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua, en el Código Eléctrico de los Estados Unidos, el National Electric Code, el NFPA 70. Y entonces hay otro gran código de NFPA, que es el Código 1,
el Código Uniforme de Seguridad contra Incendio, el Código de Incendio, le llaman los NFPA. Entonces, en el decreto de la ley 3914 se puso que lo que se debería es interpretar que todo lo que no tengamos escrito en norma técnica obligatoria nicaragüense lo revisemos a la luz del Código 1 de NFPA. Le dimos entrada legal a través del decreto 3914. Entonces, el Código 1 es legal en Nicaragua aplicarlo, ¿no? Por esa mención que se hace en el decreto. Entonces, ¿qué nos dice el Código 1? Materiales peligrosos, váyase al NFPA 400. Entonces, el Código 1 te manda al NFPA 400, que es el Código de Materiales Peligrosos. Y en el Código de Materiales Peligrosos encontramos un capítulo, el 11, completo, que habla sobre el manejo, uso, almacenamiento, protección del tema del nitrato de amonio. Nitrato de amonio. Sí, qué interesante. Cuando, si queremos nosotros, como bomberos y cualquier agencia de seguridad en Nicaragua, aplicar una normativa que sea aceptada por la autoridad competente, tendría que recurrir al Código 1 y el Código 1 lo manda al NFPA 400 y el NFPA 400 tiene en su capítulo 11 todo, pues, las indicaciones completas. Las indicaciones completas, ¿verdad? Sobre manejar este producto, sobre almacenarlo, sobre las incompatibilidades que tiene con otros productos, los volúmenes que se permiten, el sistema de protección que hay que tener y todo el tema de seguridad que tiene que ver con esto. Entonces, si vamos a hacer una inspección sobre el manejo de estos productos, que es la parte fundamental, la parte de prevención para evitar que ocurra una tragedia como la que ocurrió en el Líbano, tendríamos que irnos al NFPA 400, el Código de Seguridad Humana. Mira qué interesante esto. El Código de Seguridad de Incendios, el Código de Seguridad Humana 101, perdón. Sí. Es interesante el saber las dimensiones y ver en el contexto la normativa. Sí. Porque mucha gente no lo maneja, Salvador. Mucha gente se pasa por encima un poco de líneas de conocimiento como es lo de la NFPA. Y a veces creemos que no hay, y existe. Sí, existe. No somos un país de salvajes. Pues, pues sí, porque hoy en día con esto del COVID se cayeron los muros del conocimiento. Tenemos acceso a esa información. Porque si querés esa información la buscas en línea y la encontrás. Creo que eso no está oculto. Claro. Eso es de orden público, ya a nivel online lo puedes encontrar. Sí, así es. NFPA da la opción de leer sus normas. Pues cualquier usuario sin costo puede leer en el sitio web de NFPA los códigos. Pues. Pero bueno, la pregunta es, ¿la aplicación es obligatoria, es legal en el país? Sí, diría yo, ¿verdad? Porque ¿dónde están parados? En el decreto 3914. Ok. Ahí está la base legal para hacer la referencia. Porque si no que se cumpla. Porque si no lo tenés en la normativa nacional te da el pase a que complemente lo que no tiene la normativa con normas internacionales. Exactamente. Es interesante que se maneje eso. Y legalmente es correcto. Es correcto. Bárbaro. No hay escape. Sí, yo creo que hay mucho material que tenemos que hablar. Tenemos que hacer como 50 tertulias. Yo creo que sí, Salvador. Yo quiero agradecerte ahorita y la manera que te puede contactar el público, un número de teléfono o ¿cómo te pueden contactar para hacerte consulta? Yo me he puesto ahí en Facebook, siempre estoy publicando cositas de seguridad, aspectos históricos, ¿verdad? Y es fácil, pues, pero también tengo un correo electrónico, como todo el mundo me conoce como Comandante Gallo, decidí que mi correo fuera así, Comandante Gallo. Entonces uso el comandante.gallo@yahoo.com. Ok, ese es tu correo para contactarte. Y en bueno, el Facebook, Salvador Gallo. Es Salvador Gallo. Y ahí salgo con mi uniforme, pero voy a quitarme, no va a hacer y me digas que ando usurpando cosas, ¿verdad? Pero bueno, no me han dicho que no me lo ponga tampoco, ¿verdad? Okay. Y ese razonamiento entonces me lleva también a una conclusión ahí que dice: el bombero se jubila pero no se retira. Entonces yo me jubilé pero no me he retirado, ¿verdad? Del tema apasionante que es la protección contra incendios. Entonces, es más, creo que ahora estoy estudiando más porque tengo más tiempo para hacerlo que cuando estaba en mis funciones administrativas y operativas dentro de la institución, que me tocaba ejercer muchas cosas que no eran necesariamente estudiar.
Pero ahora, aprovechando que tengo una interesante bibliografía en papel y en digital sobre lo que es protección contra incendios, pues me divierto estudiando protección contra No, incendios. excelente, porque sos una referencia acá en Nicaragua para este tema muy importante como el control de incendios. Gracias, Salvador. Yo creo que Gracias vamos a a hacer ustedes. otro momento, ¿viste? Vamos a hacer otro momento porque tenés mucha historia que compartir con nosotros, que queremos conocerla Claro. y que seas como el mentor en esa materia para muchos de los que estamos en higiene y Bueno, en seguridad este mes ocupacional. de agosto se cumple un aniversario del incidente de los tanques de almacenamiento de combustible de Puma en Puerto Sandino. Podríamos reunirnos en la fecha histórica de que se cumple un aniversario de ese incidente, el más grande que hemos tenido en incendios en cuanto a hidrocarburos se refiere, ¿verdad? Y las lecciones aprendidas sobre el manejo de ese incidente creo que sería importante conocerlo también. Va, hecho, lo vamos a hacer. Ok. Gracias, Salvador. Es un placer. Gracias Y por haberme invitado a esta no, vos sos de luz y de casa. esta tertulia interesantísima. Pues. Vale, gracias y nos vemos en una próxima también con Salvador.